Hola amigas, amigos del portal del Villegas, y para los que recién se dan una vueltecita por este portal, bienvenidos. Aquí van a encontrar, bueno, comentarios de algunas cosas, exámenes, análisis hasta donde puedo en el tiempo que permite un programa como este. Y vamos a entrar en materia partiendo con, obviamente, con la triste noticia, con el triste hecho que ocurrió ayer en París, con el incendio por lo menos parcial, la destrucción por lo menos parcial de las iglesias de Notre Dame. No la vamos a examinar esta noticia como seguramente va a aparecer hoy día en los diarios, con todos los datos que ustedes puedan tener interés en conocer, que la iglesia empezó a construirse en el siglo XII y terminó de construirse un siglo después. No era raro en la Edad Media eso. Las grandes obras arquitectónicas del periodo de la Edad Media, las iglesias del estilo gótico que se llaman, estas que son puntúas para arriba, aunque no lo es tanto la Notre Dame, se podían tomar no solamente décadas, como sabemos acá en Chile el caso con lo que ocurrió con el templo votivo de Maipú, que se tomó muchísimo tiempo. Podían tomarse siglos, pasaban generaciones antes de terminarse una obra, por muchas razones, por razones técnicas, razones financieras. Los estados de esa época, el estado francés, el reino de Francia era todavía una entidad en formación. Problemas de dinero, de dónde sale el dinero. Por supuesto no era el estado el que financiaba necesariamente esas obras. Era bastante difícil y tomaba mucho tiempo. Esos datos ustedes los van a encontrar en la prensa casi con toda seguridad, así que no voy a examinar eso, salvo agregar que no hay que cantar victoria respecto a que quedó gran parte, lo más importante, de la iglesia en pie, porque recordemos que estos edificios de periodos previos al siglo XIX, cuando se empieza a usar el acero, el armazón estructural en las partes especialmente curvas, donde no se puede hacer una curva con piedra sola, el armazón recubierto de piedra, en algunos casos, en otras veces no, es de madera. Hay un bosque entero de hace 800 años en la iglesia Notre Dame. La piedra en ese sentido es un recubrimiento, es una piel dura, pero la estructura, el esqueleto estructural de esas obras es madera, salvo en las partes verticales donde podía ser pura piedra, cemento, o los elementos que usaban ellos para adherir una piedra con otra. Entonces, recordemos además que el fuego no consiste solamente en las llamaradas, que el fuego, la combustión puede seguir escondida, avanzando, igual que cuando usted prende un incienso, un palito de incienso, en la puntita cuando usted la prende hay una llamarada chiquitita, y luego sigue quemándose como una pavecita. Lo mismo ocurre con los incendios de bosque, que el fuego sigue por debajo, por las raíces, va avanzando. Puede ser que esté ocurriendo eso en algunas partes de la Notre Dame. Luego agreguemos el daño del agua. Es decir, podría ocurrir cualquier cosa. En cualquier caso, la Notre Dame va a estar, si no se viene abajo, va a estar fuera de servicio, digamos, desde todo punto de vista por mucho tiempo. O sea, varios años entre que la reparen estructuralmente, luego que la empiecen a reconstruir, etc. Pero lo que yo quiero ir en realidad a otra cosa. Ustedes seguramente vieron en la televisión la manera como el pueblo francés, los parisinos, yo diría toda Europa, recibió o experimentó este fenómeno. Es decir, estas multitudes que lloraban en las calles de París, o que estaban demudados, o que cantaban, no necesariamente siendo religiosos, muchos de ellos, hay pocos gente religiosa allá en Francia, reflejan cuestiones más de fondo, ¿no? Y entonces uno se hace la siguiente pregunta: ¿por qué hay sociedades como la francesa y otras sociedades, por supuesto, del mundo desarrollado, europeo, que veneran de ese modo las reliquias arquitectónicas, artísticas de su pasado, y hay otras en que son bastante indiferentes, como el caso de las sociedades latinoamericanas y desde luego de Chile? ¿Por qué en Francia se llora y se canta frente a un monumento que está en peligro de desaparecer?
y se preserva todo el tiempo las reliquias de su propia historia. Y en nuestro país hemos visto en varias oportunidades que con la mayor indiferencia se demuelen edificios que tienen un valor histórico, o los vemos rayados, porque a los jóvenes les importa un cuesco cuántas veces no han rayado un edificio bastante antiguo, que tiene sus buenos 400, 500 años, que es la iglesia de San Francisco. Es nuestra Notre Dame, en cierto sentido, y cuántas veces no la rayan, no la pintarrajean. ¿Qué refleja esto de las diferencias entre las sociedades? No basta la explicación obvia de decir que lo que pasa es que aquí hay muy poca cultura, porque eso no es otra cosa que ponerle otro nombre al problema. Pero la pregunta entonces sería así, pero ¿por qué no tenemos cultura y qué significaría tener cultura en este caso? Yo creo que esta veneración, y esto podríamos quizás tratar de buscar un paralelo en lo que nosotros mismos experimentamos frente a los restos físicos, a las reliquias físicas de nuestra propia historia familiar, la manera como conservamos objetos que pertenecieron a nuestros padres o abuelos, álbumes familiares viejos. En el caso de Francia, y yo diría de toda Europa, es una historia en primer lugar, es una historia mucho más larga que la nuestra. Estoy pensando no solo en el Chile independiente, sino que la colonia también forma un continuo con la independencia. Es una historia más larga, es una historia más gloriosa, si ustedes quieren. Pero sobre todo es una historia que tiene sentido para toda la población francesa. Es una historia que constituye un territorio común y el resultado de una obra común a lo largo de las generaciones. Los franceses comunes y corrientes, todos, se reconocen frente a esas obras como hijas, creaciones de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así para atrás hasta llegar al siglo que ustedes quieran, como obras de una comunidad, no cosas ajenas, implantadas desde afuera. Voy a poner un ejemplo de funcionamiento comunitario con funcionamiento no comunitario con un fenómeno político. La Revolución Francesa fue una en la que participó muchos estratos de la sociedad francesa. Hubo nobles que se sumaron a la revolución, desde luego gran parte, si no casi toda la burguesía francesa, digamos esas castas profesionales que no eran nobles, pero que pululaban en París, en la provincia también. Participó el pueblo llano, especialmente en París, y en la provincia también participaron, aunque en forma contra la revolución, pero participaron. Se sintieron parte del proceso para apoyarlo o combatirlo. Fue un fenómeno colectivo. Fue como ustedes quieran definir la Revolución Francesa, fue un proceso de autoría común de una comunidad. Si pensamos ahora en la independencia de Chile o de cualquier otro país latinoamericano, encontramos que es un proceso, una acción iniciada por una capa mínima de la población. Por una capa mínima, con más educación, afrancesados muchos de ellos, que habían viajado a Europa, y que querían una república independiente, también en algunos casos por intereses, aunque no tanto por eso. No había muchos intereses, distintos a los intereses de ser parte de la corona española. Fue un fenómeno de una capita, de una élite pequeñísima. El pueblo llano, la inmensa mayoría de los que ahora llamamos chilenos, que trabajaban en los campos, que eran gañanes, como se decía, no participaron, los hicieron participar a la fuerza. Un grupo de hacendados eran partidarios de la independencia y reclutaban a los peones de sus fundos, a los labriegos de sus fundos, como soldados. Y los del otro lado, que luchaban contra la independencia, reclutaban a los suyos. En muchos sentidos, estos peones no tenían idea de qué es lo que se estaba discutiendo. No era cosa de ellos. Y en gran parte de la historia latinoamericana y desde luego de Chile es cosa de otros. Es cosa de élite. El pueblo, como ocurre en toda sociedad originada en una conquista y en la explotación, porque eso es lo que fue, de los indígenas primero y luego de las distintas mezclas raciales que se fueron generando abajo en el pueblo llano.
Para ese pueblo llano, la historia es como en el título de ese libro de Ciro Alegría, ancha y ajena, especialmente ajena. Lo hecho por las élites, la construcción de la república, del Estado, los edificios erigidos para celebrarse a sí misma o para modernizar su fundo, las iglesias o los edificios cívicos o las instituciones, en gran parte de la historia de Chile han sido cosa ajena al pueblo chileno, incluso cosa hostil. Entonces, ya tenemos ahí una actitud diferente. Uno ve, si ustedes han ido a París, ustedes van a percatarse que hay, como acá, la misma cantidad o proporción de jovencitos deficitarios que andan tratando de rayar cosas, ¿no es cierto? Los rayados murales que llaman. Pero allá usted no va a observar rayados murales en la Notre Dame, en ningún edificio de ese tipo, porque aún ese chico deficitario siente como una vibración en el ambiente que le hace imposible acometer tal cosa. Aparte que, por supuesto, ya la policía funciona. Entonces, la relación del ciudadano común y corriente europeo frente a los monumentos de su historia, la Notre Dame o cualquier otro edificio de los muchísimos, Europa entera es un museo en cierto sentido, es distinta, es una cosa que me corresponde, que me pertenece, que es mía también, de la cual me siento orgulloso, es parte de mi historia, no una historia simplemente generada por las castas superiores. Obviamente que en Europa han habido largos periodos en que las cosas funcionaban más o menos parecidas a como han funcionado siempre en América Latina. Del periodo del medioevo, los señores feudales, los dueños de las tierras, hacían y deshacían sin consultar a nadie y explotaban lo más que podían a los labriegos que estaban atados a la tierra, los siervos, que tenían una relación feudal y que vivían y comían a medio morir saltando en la medida que eran siervos de ese señor. Y por supuesto lo que hacían esos señores, las guerras políticas, las guerras entre ellos, las intrigas políticas en la corte que se estaba formando poco a poco en lucha contra los señores feudales, todo eso no les competía en absoluto. Pero aún así había un cierto sentido de comunidad, a pesar que venía de mucho más atrás en el pasado. Y entonces tenemos un evento como el de ayer, con el pueblo parisino entero en la calle, desnudado, lloroso, conmovido, cantando, rezando, porque el Notre Dame, piensan los franceses, sienten, es nuestro, es nuestra historia, hay un nosotros en la historia francesa. No completo, no quiero aquí hacer una caricatura como que eso siempre fue una comunidad fraterna, no. Pero en una cuestión de grado, si ustedes lo ponen en una escala de grado, la historia francesa y la sociedad francesa presenta una estructura más integral, cultural y comunitaria que Chile o que cualquier otra nación latinoamericana o africana, donde las separaciones de clase, donde las relaciones hostiles entre clases, que también han existido en Francia, por cierto, como lo demostró la Revolución Francesa, pero aún ahí, en medio de la hostilidad, hay un elemento común. Hay una hostilidad entre quienes luchan por una obra común. Acá hay una hostilidad entre mundos ajenos, totalmente ajenos. En algunos países donde la masa indígena es más grande, como por ejemplo en Bolivia, en México incluso, esta distancia es aún mayor. Es como que todavía esos países estuvieran en la época de la colonia con una casta de conquistadores españoles blancos y una masa de indígenas. Entonces, este fenómeno de nuestra relación tan indiferente, a veces tan hostil, tan destructiva, tan vandálica incluso con nuestras reliquias, con nuestra historia, con nuestros edificios, con nuestros monumentos, no nace por casualidad, no se explica simplemente diciendo que pasa que nos falta cultura. Es una cultura de la hostilidad y de lo alienado, de lo ajeno, la que aquí opera en el mundo, digamos, de las clases medias para abajo, en comparación con la manera como ven esto mismo las clases altas, que son
las actuales clases altas, muchas partes de ellas, son hijos, nietos, tataranietos de quienes construyeron estos edificios, de los alcaldes o de los presidentes o de los magnates que erigieron esos edificios. Entonces lo sienten como cosa de ellos, como cosa que venerable. Eso que ocurre acá, con una capa pequeña de la población, ocurre en Francia con una capa mucho más grande, casi abarcando la totalidad de la población. De ahí, creo yo, todo esto es por supuesto especulativo, la reacción del pueblo parisino ayer cuando estaba envuelta en llamas la Notre Dame. Es una iglesia que he visitado, yo he ido a París 7 veces en distintos momentos, casi todas por razones de trabajo. Y de esas 7 veces, por lo menos un par de veces he ido a la Notre Dame. Yo no soy religioso, como ustedes saben, pero es un edificio que vale la pena conocer. Es un edificio no necesariamente mucho más hermoso que otros grandes iglesias y templos europeos, como los que hay en Alemania, etcétera, en España. Lo que uno siente sobre todo es el peso de la historia. Estamos hablando de una obra de más de 800 años donde ha ocurrido todo. Eso de algún modo se siente. Eso es lo que sienten, entre paréntesis, todos los europeos con sus propias obras materiales. El peso de la historia, de nuestra historia, piensan ellos. Y con toda razón. Dicho eso, estimados amigos y amigas, bueno, estos son los accidentes que pasan cuando uno tiene un equipo de aficionados nada más. Vamos a nuestros sponsors. Todos podemos tener y vamos a tener o hemos tenido algún pleito civil, por ejemplo en temas de herencia, que ayer no se los mencioné, se me olvidó. Los temas de herencia son bastante complicados. ¿Quién no ha visto el espectáculo patético, penoso y despreciable, diría yo, de gente que incluso son familiares dándose de cuchillazo por lo que dejó el fallecido? ¿Quién no ha visto disputas por herencia? ¿Quién no ha visto o no ha podido o no está en la posibilidad de tener que ver problemas relacionados con contratos? ¿Cuántos no se han separado, divorciado o ahora divorciado y tienen que discutir en un tribunal cuestiones de tuición de los niños, la famosa pensión alimenticia de la señora? Cosas como esas. Hay un montón de temas civiles que eventualmente pueden llegar a tribunales y ahí es donde usted necesita los servicios de gente que sepa. Y ahí es donde aparece Salinas y Ojeda, que es una oficina, un bufete de abogados que se especializan en temas de esta naturaleza, no penales, no laborales. Ellos se especializan en este tipo de dependencias y como se especializan y llevan tiempo en esto, son expertos y tienen una alta, muy alta tasa de éxitos. No acuda a cualquier abogado que alguien le recomendó, por la gente le gusta recomendar a alguien que han usado ellos, aunque sea pésimo, o a un amigo, el colegio, no sé. No, póngase en manos de gente que sabe. Cuando uno está en un pleito no se puede jugar con las cosas, no se puede jugar a la ruleta rusa, en este caso la ruleta jurídica. Haga uso de los servicios de Salinas y Ojedas, converse con ellos, tiene en este momento un pleito y póngase en manos de estos especialistas en ese tipo de situaciones. Les quiero recordar también que ya se viene el Día de la Madre, que es el 12 de mayo, y se me hace difícil imaginar un regalo más hermoso y más a cuento para una señora de edad, la mamá, que una joya. Una joya es un artículo de valor intrínseco que no se gasta, que puede durar por siglos, milenios, hermoso, que se usa. Es un súper regalo, una joya. Y si va a regalar una joya, hágalo recurriendo a bowmex.com, que es la tienda online de joyas más grande de Chile. Y más importante que el porte, tiene las joyas más hermosas de Chile, porque además de estar hechas obviamente en metales preciosos, como toda joya de verdad, están con diseños que usted no va a encontrar en ninguna otra parte. Los orfebres que han trabajado las joyas de Bowmex son artistas. Y si usted no está seguro de lo que le estoy diciendo, entre al sitio de bowmex.com y vea. Son realmente joyas preciosas, toda la variedad de joyas, anillos, pulseras, collares, qué sé yo, joyas hermosas en bowmex.com y con un 30% de descuento.
Eso tampoco lo va a encontrar en ninguna otra parte. Voguemex.com. No pierda más tiempo pensando qué le puedo regalar a mi mamá. A ver, ¿qué le regalé el año pasado? Ya tiene de esto, ya tiene lo otro. Una joya. Quizás su mamá ya tiene joyas, por supuesto. Pero las joyas se pueden acumular y no hay ningún problema. Tener más joyas, tener más anillos, a las mujeres, a las señoras les gusta. Entonces, vamos a dejar una cosa para después. Y yo toqué ayer largamente el tema de la corrupción. Les pregunté a ustedes abundantemente sobre eso y me respondieron masivamente, haciéndome ver que sí, que estamos en corrupción. Y algunos de ustedes se molestaron y se los agradezco mucho, me mandaron una larga hilera de temas, de irregularidades que se vieron, que se ventilaron durante el gobierno, por ejemplo, precisamente de don Ricardo Lagos. Y antes y después. Una es larga, pero si tenemos mala memoria, y yo también tengo mala memoria. En el caso del gobierno de Lagos se recordó el escandaloso asunto del ferrocarril al sur. Fue escandaloso. De ahí el robo, amén del vandalismo ya en el niveles más rasca. Cuando ya se habían robado todo lo posible, algunos, otros llegaron a romper los vidrios, digamos. Fue un escándalo. Y hay otros, hay un montón que se nos han olvidado de elementos donde aparece deshonestidad y robo a nivel institucional, es decir, lo que definíamos ayer como corrupción, cuando los elementos mismos de la organización, en este caso el Estado, son usados para desviar fondos a los bolsillos. Algunos me señalaban que aquí la corrupción ha existido siempre, solo que ahora se hace más evidente, se denuncia, se sabe, por las razones de los medios de comunicación de ahora que están encima, porque la gente denuncia por las redes sociales, por todas esas cosas, o porque hay otro clima que lleva a la gente en su irritación a denunciar lo que antes se callaban. Bueno, yo creo que siempre han existido personas corruptas, pero una cosa es una persona corrupta o deshonesta y otra cosa es una institución corrupta. Son cosas distintas. Yo creo que ahora hemos llegado de frentón al plano institucional. Antes teníamos gente aprovechándose ahí de la medida de lo posible. Siempre ha existido, en todas partes han existido siempre los sinvergüenzas. El tema es cuando la sinvergüenzura se convierte en sistémica, en forma parte como un cáncer que se apodera de un organismo. Eso es lo que creo que es más o menos relativamente reciente. Y es cierto, como dicen algunos de ustedes, que esto ya existe de hace rato y no se sabía, porque acá en Chile tenemos en todo orden de cosas una virtud que se llama hipocresía. Somos muy buenos para ocultar las cosas y ponerles cuello y corbata y mirar para otro lado. En parte por tratar de proyectar una imagen ante el mundo, en parte porque somos enfermos de cobardes, esa es la palabra que corresponde. Tercero, porque están todos metidos en el asunto, muchos. Bueno, hay que ver cómo se llevaron a cabo los casos y los procesos judiciales cuando finalmente algunos de estos episodios de deshonestidad llegaron a nivel de la justicia. Algunos. Quiero ahora, a propósito de una cosa que estuve viendo ayer, ustedes saben que el sistema de admisión escolar que existe en este momento y que creo que el gobierno quiere reformar, el sistema escolar que está vigente, es admisión, no es selección. Entonces, de frentón, este sistema rechaza el tomar en cuenta el rendimiento académico. Esto no es un chiste de una historia digna de Ripley. Una selección o una admisión a una institución de educación deja de lado el tema del rendimiento académico, deja de lado el esfuerzo que ha hecho la familia por tratar de poner al cabro en el mejor lugar y deja de lado si esa familia tiene afinidad con el modelo escolar de ese establecimiento. Todo eso queda de lado porque eso no es muy democrático, no es muy igualitario, no es muy equitativo, no es más... Entonces impera, no sé, pues la orden de llegada, ponerse en la lista o la tómbola. A mí me parece increíble, o sea, el mundo ha puesto al revés. A propósito de eso, quiero leerle un mail. Un mail que me llegó de un estudiante de cuarto año de una determinada carrera que no voy a dar,
en la Universidad Católica de Valparaíso y cuenta lo siguiente. Con mi carrera al día he logrado que se me ofrezca una tesis pagada mediante un proyecto Fondesit, por mi propio esfuerzo, sin llorar, sin pedir cupos interseccionales, sin decir que las notas son un sistema opresivo, etc. Por lo cual puedo decir que se malgasta dinero en varios alumnos que no son capaces de cumplir con lo mínimo, con lo que corresponde a un estudiante. Durante estos 4 años que lleva en la escuela de XXX, he presenciado un sinfín de estupideces por parte de mis compañeros de generación, beneficiarios de la gratuidad. A modo personal, soy beneficiario de una beca, la beca Bicentenario, la cual me la dieron por situación socioeconómica, mis notas y mi PSU. La gran mayoría de mis compañeros cuentan con el beneficio de la gratuidad. Durante el transcurso de la carrera, por problemas de índole personal, reprobé un ramo. ¿Acaso eso significó atrasarme en mi carrera? No. La respuesta es no. Volví a tomar el ramo al semestre siguiente y lo aprobé con éxito con una nota decente, no siendo el único caso entre mi generación, y con otros ramos otros compañeros han logrado lo mismo sin atrasarse. Entonces, pregunta este joven, ¿quiénes realmente se atrasan en la carrera? Una de las posibles respuestas es aquellos que no estudian, aquellos que patean el ramo hasta que no da más, aquellos que no van a clases, y un largo etcétera. Es lo que he visto, lo que me han contado mis propios compañeros de por qué no aprueban el ramo. Se tiene un discurso para la galería sobre la indefensión de los estudiantes y otro para los compañeros, o compañeres, ahora dicen, ¿eh? Total, que da un año más. He visto docenas de compañeros que tienen el beneficio de la gratuidad, a los cuales se les paga hasta la matrícula, y son estos mismos quienes no son capaces de levantarse a las 7 de la mañana para estar en clases a las 8. Son los mismos que veo en asambleas proponiendo un paro reflexivo por el acoso o alguna otra estupidez, fuera de lo que concierne a los temas de la propia universidad. Son los mismos que no entregan los trabajos en la fecha correspondiente. Son los mismos a los que veo llorando a final de año. Son los mismos que veo pidiendo que se baje la escala, porque no les da ni para un rojo, etcétera. Ese es el clima que termina imperando, que ya está imperando en establecimientos educacionales, cuando los conceptos razonables de selección, de jerarquía, de premiar el esfuerzo y castigar la flojera se echan a un lado porque se consideran clasistas, reaccionarios, inequitativos, y empieza a imperar los estándares de la mediocridad elevada a un gran y alto valor. La mediocridad convertido en el estándar, la chantería incluso, más que la mediocridad. Así que nada de selecciones, nada de notas, nada de pruebas, nada de que uno tiene que terminar la carrera más o menos dentro del plazo. No, señor, todo eso son tonterías pequeño burguesas, son cosas reaccionarias, son cosas inequitativas. Ahora los cabros tienen que entrar gratis, y si quieren tomarse 15 años dándose vuelta dentro de la universidad, 15 años que les estamos pagando, no hay problema. Que sigan marchando, que sigan enarbolando el puño, eso está bien, eso enriquece en la diversidad. Y aquí hay otra cosa relacionada con el control de identidad. Recibo muchas de estas cuestiones, entre paréntesis. Dice, estimado Fernando, el día miércoles fui invitado al estadio a ver un interesante partido. Mi sorpresa fue que al ingresar al recinto, unas gentiles damas, seguramente carabineros, ¿no? Claro, te revisan el cuerpo pieza a cabeza, te solicitan el carnet de identidad y luego debes pasar por detectores de metal para que nada se escape y pueda atentar contra el espectáculo. En ningún momento me sentí ofendido ni menos menoscabado ante el riguroso control que era beneficioso también para mi seguridad. Me asalta una duda. Los, entre comillas, honorables que se oponen al control de identidad menor de 14 años, ¿sabrán que esto se hace permanentemente los fines de semana y frente a cualquier espectáculo en los estadios? Yo no sentía la salida que se me haya mancillado, que se haya manchado mi honor, tampoco me generó un shock postraumático. Esto demuestra que los parlamentarios encerrados en su burbuja no saben lo que ocurre en la vida cotidiana y siguen enfrascados en pelear entre sí por asuntos triviales. Y luego aquí hay otro mail que voy a leer también, que tiene que ver con Valparaíso. Yo mismo les pedí, así que
Dice que después de algunas observaciones sobre mi persona, que yo agradezco y que me parecen, bueno, dice, hace unos días usted se refirió a la triste situación en que se encuentra Valparaíso, lo cual se ha acentuado con la lamentable administración del alcalde Sharp. A este respecto le quiero aportar el caso de la expropiación por parte del Serviu de 6 locales comerciales ubicados en la esquina de las calles Avenida España y Peilé, o Pellé, frente a Inacar. Estas expropiaciones perjudicaron a modestos comerciantes que tenían ahí su fuente de ingreso, y la guinda de la torta fue que en el terreno que quedó disponible se instaló un remedo de plaza, porque ni ese nombre merece. En el lugar hoy puede verse basura, árboles secos, tierra y abandono, evidenciando que además los que se adjudicaron el proyecto se ganaron sus pesos por una porquería. Y me envió fotos que efectivamente revelan exactamente eso, que es bastante usual en Chile, ¿eh? Por ejemplo, bastante usual esto de inaugurar una plaza cortando una cinta, con televisión, con todo, pero luego no se organiza la manera de mantenerla y al cabo de muy poco tiempo se convierte en eso que dice este señor, en un sitio eriazo, en un basurero, en un lugar donde van a fumar los drogadictos, donde los mercaderes de droga venden, se convierte en una porquería, exactamente. Bueno, no digo más. Controller, estimados amigos. Si usted tiene una empresa, usted es el ejecutivo, el dueño de una empresa de cualquier tamaño, grande, muy grande, mediana, pequeña, o es un emprendedor, ya sabe o se está enterando de que la parte complicada para mantener una empresa es la administración contable, el pago de impuestos, el pago de, qué sé yo, los elementos de la contabilidad que hay que estar haciendo todo el tiempo, la auditoría, la gestión, los procesos. Todo eso es complicado y muchas veces uno lo hace mal o lo hace mediocremente y se arrastra de esa manera por mucho tiempo. Póngase en manos de Controller. Controller es una empresa organizada por varios contadores auditores que vienen de una larga experiencia en grandes empresas internacionales, 20 años. Fundaron Controller y ofrecen este servicio a empresas de distinto tipo de hacerse cargo de esos procesos y de entregarle un producto de boutique personalizado que le permita hacer mucho más eficiente su gestión administrativa, pagos de impuestos, todas esas cosas. Y hay planes para todas las empresas, incluyendo los emprendedores, los que están empezando. Tienen planes para ellos también. Lo primero que hace esta empresa Controller es una evaluación general de cómo está funcionando lo suyo, y es gratuita y le van a dar ya recomendaciones. Y todo lo que usted tiene que hacer ahora para contar con estos servicios es entrar a Controller SPA, ustedes están viendo acá los datos, .cl, hay otros elementos de contacto para contar con este servicio. A propósito, ahora terminando ya el programa, quiero, en lo que valga, que no vale nada, probablemente mis felicitaciones no significan nada, no producen ningún efecto en este mundo, lo que yo hago o deje de hacer, pero igual quiero felicitar a la jueza Romy Rutherford, que está a cargo del tema de las irregularidades en las Fuerzas Armadas. Ayer acaba de detener, ayer o anteayer detuvo a un general activo que está metido en este asunto. Yo mencioné ayer en el caso de las instituciones que están involucradas en este tipo de cosas, que hay que hacer como los médicos cuando ven la gangrena, hay que amputar en grande. Y eso parece que es lo que está haciendo la jueza Romy Rutherford. Me imagino las presiones que debe sufrir a todo nivel, desde mail, teléfonos, amenazas, promesas, comentarios desagradables, algunos agradables también. Espero que este le parezca agradable si llega a conocerlo. La felicito, señora Rutherford, por su valentía. Hay que ser bien valiente en este país para enfrentar... Bueno, y no sé si este sábado, pero falta mucho, o mañana en algún momento voy a dedicar un poco de tiempo para examinar un tema, un episodio, una situación que ocurrió hace más de un siglo, en abril, en este mes, el 15 de abril,
de 1912, cuando se hundió el Titanic. Muchos de ustedes habrán visto la película. Hay mucho y muy interesante que decir sobre el Titanic. He visto un montón de reportajes. Les voy a contar un poco que la primera vez que yo me comuniqué frente a otros, o sea, hice una acción comunicacional, llamémosla así, ya se ha convertido en mi trabajo por años ya, fue cuando era niño, en preparatoria, y el profesor que tenía en esa época, que entiendo que ha fallecido lamentablemente, el profesor Osvaldo Benítez, supo que yo había estudiado el tema, lo había leído en esos resúmenes de libros que estaban al final de la revista Reader's Digest, ¿se acuerdan ustedes? Y era un resumen del libro Una noche para recordar, y que es la noche en que se hunde el Titanic, y me hizo exponer la historia a todo el curso. Me acuerdo perfectamente de esa mañana en que hice eso. Es una historia interesante además porque plantea un tema que yo discutí acá con ustedes el sábado, el tema de la causación. ¿Qué es la causa? Y los accidentes, como lo del hundimiento del Titanic, son muy eficaces para analizar el tema de la causa, porque por definición un accidente es algo que se sale de lo corriente, de lo que es esperable, el curso normal de los acontecimientos, y por lo tanto se asume que algo tuvo que haber causado esa salida de madre. Entonces, en el tema del Titanic, de por qué ocurrió lo que ocurrió, que respecto a lo cual han habido un montón de teorías, de estudios, todavía hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios. Hay organizaciones, fundaciones dedicadas a mantener vivo el recuerdo del Titanic, que hay museos con restos sacados del barco que se encontró el año 86, me parece. En fin, es un tema re interesante porque tiene muchos ángulos y se me ocurre que tal vez podría hacerlo. Si a ustedes les parece, contéstenme, cuéntenme por mail si les parece interesante, porque se asocian varias cosas con el Titanic. No es solamente un accidente de tránsito, digamos así, que es lo que fue, sino que hay mucho más. Y con eso, estimados amigos, me parece que no tengo mucho más que por hoy día. Y vamos a ver qué pasa, qué encuentran los ingenieros que van a empezar a mirar la Notre Dame, ya empezando. Lo primero que se va a hacer es eso, buscar ir a la parte estructural del edificio para ver si se puede seguir manteniendo en pie. Y luego viene el largo proceso de juntar la plata. Ayer un magnate francés dio 100 millones de euros para la causa, eso son como más de 100 millones de dólares. ¿Qué pasaría si se quemara en Chile la iglesia de San Francisco? ¿Habría algún magnate que diera, no digamos 100 millones de dólares, sino que 10 millones de dólares? No creo. Bien, será hasta mañana. Muchas gracias.